Hola, ahí está. Hola, ¿cómo va? ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, te veo bien. ¿Vos a mí? Perfecta. Si te querés correr 1 milímetro hacia lo que sería mi derecha, ahí. Para así Ahí. no quedás Ok. tapada por las caritas, por los Bueno, comentarios. bárbaro. Ahí estamos. Ahí estás Buenísimo. mejor. ¿Qué tal? Eh, Ay, Fernando, mira, Bien. hola Fer. ¿Cómo estás? Somos como Sí, una buenísimo. familia ya. Somos una familia de los viernes a la tarde. Iván, ya nos conocemos todos la cara, además. Hoy vamos a Belén, Pamela. ¿Cómo Hola. están? Gracias por juntarse este rato que tenemos para trabajar. Y además trabajar disfrutando, ¿no? Que es un Nosotras la pequeño, pasamos gran... bárbaro. El resto no Sí. sabemos. Los que nos vienen a ver. La Mónica. Sí, yo creo... bueno, Quiero Creations, eso que ven ahí, o Quiero Creación, eso es el Instagram de Cecilia Lombardo, que es la diseñadora de mis 2 libros. Maravillosa diseñadora que no tengo acá rayuelas, Ay, pará, pero que dame un hace instante. maravillosa. Ahí estamos. Como ven ahí arriba, ahí empieza el grafo del deseo haciendo juego con la rayuela de Cortázar que tira la piedrita desde el piso y se dirige hacia el cielo. Esta es la llegada del grafo del deseo al cielo. Ahí están, ahí lo ven perfecto. Bueno, Cecilia Lombardo, ahí está, sí, dice, nuestros hijitos, es cierto, hermosa, hermosa diseñadora que me acompaña, que es como, la verdad que es, bueno, y también es la diseñadora de todo lo que hago, como por ejemplo el flyer de Perversiones, una obra de arte en sus distintas versiones. Qué creativa, exactamente, sí. Hola, Meli. Bueno, Hola. la familia que se va uniendo, la familia de Rayuela. Ya lo creo. Bueno, arrancó el Son curso. bienvenidos todos. Son bienvenidos todos y bueno, hay parte de esto que tiene que ver, por ejemplo, con contarles un poquito, solamente un poquito para no ocupar tiempo de hoy, que hoy vamos a trabajar un tema importante, que es el tema del duelo. Un tema muy necesario para trabajar en nuestra doble vertiente como personas y también como analistas. Si no, estamos como solamente hablando de teoría y el duelo es algo que más tarde o más temprano nos atraviesa a todos. Así que, bueno, antes de empezar con eso, vamos a agradecer a todos los que nos acompañaron en el inicio del curso de perversiones este miércoles. Decían Iván desde México, a quien le agradezco mucho, mucho. Decía que fue una hermosa reunión y la verdad que estamos muy contentos y que empezó, a gestarse esto de que podamos hacer que se vea la perversión como algo sobre lo cual tenemos que trabajar los analistas, sea que estudien con quien sea, no solamente conmigo, estudien perversiones porque realmente es algo que merece mucha formación y requiere mucha sutileza en la escucha. Pero bueno, todas las estructuras clínicas. Aparte, yo ya voy a hablar por el pueblo. O sea, cuando termine la de perversiones, el pueblo quiere la de neurosis y la de psicosis. Yo te lo tengo que decir. O sea, a mí me llegan los mensajes, yo soy una fiel servidora que te tiro el mensaje. Anda pensando, Violaine, que el pueblo quiere más, ¿o no? Apóyenme acá, en los comentarios. El pueblo quiere más. Es cierto lo que dice también Mónica ahí, ¿no? No tenerle miedo, ¿no? Hay que avanzar justamente en ese punto.
Ahí tenés. Yo les agradezco. Ahí está. Gracias, Sil, gracias. A ver, como analistas, en el seminario 12, en un momento dado, Lacan dice, creo que es a poco de comenzar, ¿no? Empieza hablando mucho de gramática, algo que empezamos a trabajar la semana pasada, gramática, lengua, lingüística, bueno, todo esto, ¿no? Y lo importante de la formación. Y en un momento se detiene y dice, los psicoanalistas somos personas responsables. Es una de las profesiones que requieren más responsabilidad, ¿no? Una de las varias, ¿no? Bueno, el tema es cómo ejercer esa responsabilidad, ¿no?, que tenemos. Y en ese punto es que les digo, estudiemos, divirtámonos también, porque requiere pulsión de vida, pero estudiemos. Porque, en particular con la perversión, porque como el sujeto perverso tiene una estructura bifronte, es decir, su aparato psíquico funciona en base a dos mecanismos, no solamente al de la desmentida o renegación, sino también al de la represión, muchas veces parece un sujeto neurótico. Y esto es ahí donde requiere de mucha precisión, de mucha atención, ¿sí? Por las consecuencias que tiene sobre otras personas, ¿sí? Tanto, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con infligir daño, ¿sí? Físico o psíquico, ¿no? Pero bueno, hoy es el día de trabajar sobre duelo, sí. Hoy vamos a trabajar acerca del duelo. Mucho se ha escrito. Ustedes tienen textos de Freud de 1915, Duelo y Melancolía. Es un hermoso texto para leer, incluso para quienes, para recomendar a quienes no son cercanos al psicoanálisis. Es una hermosa manera de acercarse a la obra de Freud, porque Freud ahí, y esto es lo que yo trato de rescatar todo el tiempo, habla no solamente en términos de su faz clínica, incluso las cuestiones técnicas que hoy vamos a trabajar, sino fundamentalmente él como persona, ¿no? Y esta es esto que yo digo, me parece que a veces la teoría puede, desgajada de esta cuestión, se vuelve como palabra vacía. Todos podemos repetir, ¿no?, lo que tiene que ver con la operatoria del duelo, ¿sí? Esto que implica que cuando alguien pierde un ser amado, la libido tiene que abandonar ese objeto y volver sobre el yo, y cuando ese proceso no se hace adecuadamente, dice Freud, con esto que les digo tan maravilloso, la sombra del objeto cae sobre el yo, ¿no? El sujeto queda oscurecido, en sombras. Esto es una metáfora maravillosa, ¿no? Maravillosa y tremenda también, porque las melancolías, es decir, los duelos que no logran terminar de moverse, avanzar, son muy complicados para el sujeto. Lo que se queda el duelo melancólico se queda quieto. Exactamente. Entonces, eso que rescata Freud, como vos bien decís, Ale, ¿no?, esto del movimiento, la dinámica que se produce intrapsíquica luego, ¿no?, como trabajo del duelo. Primero hay que rescatar que es un enorme trabajo. Hacer un duelo deja a una persona agotada. A veces la cantidad de actividades pequeñas, ¿no?, la concentración, por ejemplo, los manuales de psiquiatría más del estilo norteamericano, por supuesto, ponen el énfasis en las dificultades de concentración, y claro que sí, claro que sí. Sí, claro, ¿cómo vas a poner el foco de atención en algo cuando tenés toda la libido puesta en la sombra del objeto? Claro, además, ese punto donde, y vamos a decirlo ahora en otros términos, ¿no?, no hay inscripción psíquica de la muerte ni de la sexualidad. Entonces, en la medida en que no la hay,
y se tiene que construir esa falta de objeto, ¿sí? Tal vez una actividad que antes importaba muchísimo al sujeto, ¿no? A veces, yo qué sé, situaciones de la vida, ¿no? Que uno lleva adelante. Ir a entrenar. Al lado de la muerte de alguien muy querido o de esa pérdida, pierden absolutamente su color, vamos a decirlo en esos términos. No su valor, pero sí su color. Hay algo donde el sujeto está totalmente entregado a el trabajo del duelo. Y está muy bien, ¿no? ¿Cuál es la labor de quienes acompañan? Porque a veces estos dicen, bueno, si ya pasó, yo he escuchado a alguna persona que ha dicho, bueno, ya pasaron 2 semanas, ¿no? ¿Qué les digo? 2 semanas en aparato psíquico no es nada. No es nada, no es nada. Aparato psíquico. Claro, además la constitución, digamos, si esa persona que murió es importante para el sujeto, quiere decir que hubo ahí una relación que seguramente se fue madurando a través de los años. Con lo cual, el proceso de deshacimiento libidinal no es algo que pueda medirse en términos de días, ¿no? De hecho, el primer año es un año complejo. El primer cumpleaños de uno, el primer cumpleaños del que murió, los primeros hitos, los primeros ritos, los primeros pasos de sin el otro. O sin esa cosa, ¿no? Porque el duelo va más allá de una persona. Totalmente. A veces hay duelos, hay trabajos de duelos por ideas, ¿no? Por ideas que han signado un destino, ¿no? Alguien que ha dedicado toda su vida a la concreción de algo y después descubre, supongamos, no sé, en psicología de las masas, ¿no? Uno lo ve. Descubre que tal vez esa persona que era su héroe, su heroína, no sé, no es tan digno, supongamos, ¿no? Y es eso para lo cual el sujeto ha dedicado años de su vida, se cae, se desmorona. Entonces, es cierto esto que decís, Ale, no es solamente respecto de una persona, ¿no? A veces es respecto de una idea. Pero en el caso, por ejemplo, de los duelos, cuando se trata, supongamos, el duelo por una madre o por un padre o alguien muy importante, es siempre, lo primero que, y esto los que me conocen saben que yo siempre digo esto porque me parece que es una frase maravillosa, que lo que se pierde es un punto de vista único. Cada uno de nosotros es un punto de vista único. Es una única e irrepetible combinación de pensamientos, de palabras, de sensaciones. Entonces, cuando se pierde a alguien, se pierde ese único punto de vista. Eso es absolutamente irreparable. Además de eso, lo que también aparece es la mirada del otro sobre uno también cae. Y eso que yo era para el otro, ¿no? Porque esto, lo maravilloso que dice Freud es, uno no solo pierde al ser amado, pierde en realidad lo que uno era para alguien en este mundo. El lugar subjetivo que el otro te daba, o esa ilusión de reconocimiento que el otro también te daba, ¿no? Claro, exactamente. Ese modo particular en que esa persona a uno lo miraba, ¿no? Que, a ver, decimos, es irreparable, pero en algunos casos, como por ejemplo en separaciones, a veces tiene que ver con esto, ¿no? Momentos donde alguien se separa de una pareja y siente que se cae en un abismo, ¿no? Puede ser irreparable ese punto, pero no es insustituible el objeto, ¿sí? Y en eso, digamos, por supuesto, estamos hablando incluso de madres o de padres, ¿no? Donde no se trata de sustitución, sino de suplencia. Hay muchas veces cuando nosotros vemos que alguien ha perdido un ser querido, una madre, siempre aparece alguna otra persona que viene a hacerle la función. Por ejemplo, a esa hija, a ese hijo, esa función de historizarlo, ¿no? Que viene y dice, ¿te acuerdas cuando tu mamá, a veces una tía, un familiar, bueno, una amiga?
Ethel pregunta acá y dice, además uno se pregunta, cuando el otro se va, asumo, ¿qué se llevó de nosotros? Entonces, por ahí esto que vos decís de suplir va un poco para ese lado. Totalmente, totalmente. Hay algo que uno siente allí, ¿no? Que algo se llevó de nosotros y tendremos que reconstruir, ahí sí. Lo irrecuperable es aquello en el otro. Esa distinción técnica en el análisis, en la dirección de la cura, es importantísima, ¿sí? ¿Qué es del otro y le pertenecía al otro y con alegría? ¿Sí? Qué suerte que uno ha tenido cuando ha tenido a alguien de hermoso valor, ¿no? En la vida de uno, y uno ha tenido la suerte de conocerlo o conocerla, ¿no? Es maravilloso, hay algo fantástico en eso, ¿no? Entonces, tomar lo que es del otro, ubicar también qué siente uno que perdió, y ahí en ese trabajo entre qué del otro se inscribe en uno, es que se puede producir el trabajo del duelo. ¿Sí? Esa interiorización, no sé, no es la palabra ideal, pero si quieren pensar en términos así visuales, ¿sí? La interiorización de ese otro, de las marcas de ese otro, a quien amamos y que, bueno, tendremos para siempre en nosotros. Uh-huh. Pero una de las cuestiones que pocas veces se habla en relación al duelo es el hecho de que en el momento de máximo dolor lo que aparece es una sensación en el cuerpo de pérdida de consistencia imaginaria. ¿Sí? Pérdida de consistencia imaginaria, repetimos. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan el punto de constitución subjetiva inicial, supongamos con una madre, que es el estadio del espejo, ese momento fusional de encuentro, donde el niño anticipa su propia, digamos, lo que todavía no ha llegado a ser, digamos, ¿sí? Por la mirada de la madre. ¿Qué pasa cuando eso constituido que da inicio a lo que será la vida, al sujeto, ¿no? ¿Qué pasa cuando el otro desaparece? Hay en ese punto de identificación, que es casi una identificación narcisista, ¿sí? Un punto en el que si el otro desaparece, hay la sensación corporal de que uno también. Que, por ejemplo, esto, ¿no? Que de repente, no sé, uno se mira las manos y dice, ay, son las manos como las tenía, no sé, mi madre, mi padre, ¿no? O por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar en algún momento una persona que lloraba muy angustiada, ¿no? Y cuando se mira las piernas dice, es exactamente en la posición que las tenía mi madre cuando murió, ¿no? En que queda el cadáver, digamos, en ese momento, digamos, ese punto donde que esto no es del orden de lo patológico, es ese punto donde hay que trabajar qué es del otro y qué es lo mío, porque el duelo implica algún punto de confusión, donde murió el otro y ahí uno siente que se va junto con ese ser amado. En ese sentido, esta cuestión imaginaria tiene como correlato en lo simbólico de alguna manera la inscripción, ¿no? De la castración del otro. O eso que uno, digamos, dice, bueno, en análisis se trata de esto, de inscribir la castración en el otro. Uno tiene clarísimo que uno es castrado. No. Pero bueno, la gente no la tiene tan clara, la castración. Muchas veces no. Pero cuando uno, estoy buscando aquí para mostrarles, a ver si lo encuentro. En Rayuelas hacer la clínica, el libro de Violén fue a Púpulo. Yo te hago el entro. Que ahí está. Aquí estamos trabajando, aquí tenemos lo real, lo imaginario, la angustia, ¿se ve bien así? Sí. Y lo simbólico, ¿sí?
¿Qué página es? 204. Con esta maravillosa forma que tiene de diseñar Cecilia, por la cual pone en negritas lo remarcado y lo demás en gris. Estas son las creaciones que hace ella maravillosas. Este es el punto de la angustia, ¿no? Ahí, Fernanda, ¿cómo se acompaña a un paciente en una situación de duelo? Me parece que ahí justamente estamos yendo. Sí, ahí estamos yendo. Lo real de que todos en algún momento vamos a morir, que no hay nadie que pueda contra eso. Ese real avanza sobre esa idea de consistencia imaginaria, ilusoria, de completud, de vamos, que podemos, ¿no? ¿Y qué aparece? La angustia, por supuesto. Por eso hablamos de esa sensación de pérdida de consistencia en lo imaginario, en lo real propiamente, ¿no? La muerte como lo imposible de escribir. Y en lo simbólico, la inscripción de la castración en el otro. Entonces, en términos técnicos, y un poco yendo a la pregunta, a ver, lo primero es que un analista nunca tiene que interpretar en el momento del duelo. Nunca. Es una falta de respeto ponerse a analizar, porque hay algo donde ahí uno claramente está trabajando con el significante, con la metáfora. Ese momento del paciente es un momento de una inermidad tal que pensar en sus palabras en términos de juego significante es, y puede ser sentido así, una falta de respeto. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace un analista? Brinda corporeidad, brinda aquí estoy, brinda su teléfono, usted me llama, brinda un café, por ejemplo, en una sesión. Quiere algo que haga presente ese cuerpo. Y no es, como muchas veces he escuchado, que esto es del orden del yo a yo, que esto es como pensar en términos imaginarios, la relación, porque el analista está identificado al paciente. No. Esto es una intervención que tiene que ver, apunta a trabajar esta sensación de disolución corporal que el sujeto tiene. Y en la medida en que ese cuerpo queda preso de angustia, ni que pensar en elaborar nada, ¿sí? Claro. Esto de sostenerlo a un paciente con los llamados, con la voz, ¿sí? La voz es algo muy importante en un duelo. Piensen ustedes situaciones de intensa gravedad, de intensa unión con el otro también. Por ejemplo, en intensa gravedad les hablo de momentos de genocidio, de campos de concentración, de distintas, comunidades, sea cual sea. Momentos donde el sujeto está al borde de la muerte o visualizando la propia muerte o la de seres amados. Lo que aparece ahí es lo mismo que aparece en ese momento de constitución subjetiva del niño cuando adviene a ser sujeto, la voz del otro, los cantos, por ejemplo, las canciones de cuna repetitivas, ¿sí? Piensen, por ejemplo, los orientales hablan mucho de los mantras. Si ustedes, los mantras, para quien no sabe, son frases que tienen distintas palabras que deben ser repetidas idénticamente en el mismo orden y en forma repetitiva. Uh-huh. El mantra sirve para la meditación, para bajar la ansiedad, es decir, la voz, no solamente el contenido, uno diría, verbal, ¿no?, de la oración, sino la vibración. Fíjense que cuando uno abraza a un bebé, aparece esto del movimiento, uno lo acuna, ¿no? De hecho, cuando un niño está en una situación de gravedad, uno empieza a percibir esto del rocking, ¿no? Empieza la vibración, el movimiento. De esto
que se trata es muy, muy importante la voz, los olores, por ejemplo, los olores de la ropa, de las cosas del ser amado. Los sentidos, los otros sentidos, salir del plano, digamos, si lo decimos desde un lado más semiológico, salir del plano de las ideas y entrar a esto, ¿no? Al tacto, al gusto, al olfato, a esa cosa más primaria también, ¿no? Muy primaria y que vuelve a poner en escena que este cuerpo, que está con nosotros, de este paciente, sí está vivo. ¿Sí? Exacto. Y en acto, vos sí estás vivo. Como intervención de corte, sin necesidad de ponerle un valor significante o decir, bueno, yo acá, usted está, su madre es la que murió, usted no. Tiene que ver en acto con decir, usted está viva. Exacto. Y trabajar en todo caso, ¿qué será la marca? ¿Cuál será esa marca que el sujeto habrá de llevarse para mantener viva a esa persona amada y algo que tal vez esa persona tiene para transmitir a las generaciones posteriores? Ajá. Ahí está el armazón que después se va, digamos, ese andamiaje, digamos, ¿no? Simbólico que con el tiempo y cuando el sujeto va pudiendo hablar y va pudiendo pensar un poquito, digo, más allá de la urgencia del momento del dolor, ahí es donde puede empezar a construir qué cuestiones simbólicas le permiten dar por perdido lo perdido. Porque lo primero que uno hace es decir, no, uno no quiere. Claro. Lógicamente. Por eso les hablo tanto del estadio del espejo, que justo un poco antes de que hoy empezáramos el vivo, Ale decía, ¿no? Que se lo repite, pero no se terminan de sacar las consecuencias enormes que tiene para la clínica lo que suceda en el estadio del espejo. Así que bueno, me parece que hoy... Que dejamos acá por hoy. Sí. Para alguna persona que ha sido la que me llamó hoy pensábamos hablar de otro tema, pero bueno, alguien nos pidió especialmente que habláramos de esto, todo nuestro cariño, y bueno, nada, el duelo es largo, pero permite internalizar algo y hacer un trabajo de extracción de ese objeto A, que también ese otro era para uno, que tal vez mientras el otro está vivo uno no lo hace, el otro está. Ese trabajo de extracción creo que es como la piedra preciosa, ¿no? De esa relación con alguien amado. Es crecer. Sí. Es crecer, como dice Cerati. Poder decir adiós es crecer. Con eso ya me parece que estamos acá. Bueno, gracias a todos por estar. Síganos en el canal de YouTube. Gracias todavía por acompañarnos. Pueden inscribirse en el curso violainefp.specialist@gmail.com para la última semana de inscripción. Y un beso a todos. ¿No? Nos vemos. Chao. Chau.